Listo, estamos aquí en otra sesión más del BSAPS Latam Summit. 3 días lleno de sesiones, 60. Esperemos llegar al viernes con vivos y con todas las sesiones. Vivos, sobre todo, vivos. Sí, con todas las sesiones al 100 y entregadas como se prometió. Bueno, aquí nos toca ahora platicar, pues bueno, de un tema que a veces los que estamos mucho en el mundo comercial como que no tocamos o no platicamos, y nos toca hablar de Dynamics 365 F&O, y lo vamos a hacer con los grandes compañeros de España, del equipo de Accenture. Y bueno, con nosotros está Demian Rashkovan, Juan Antonio y Adria. Y bueno, pues ellos tres nos van a presentar, pues, cómo podemos llevar al siguiente nivel a F&O con Power Platform, que me parece bastante interesante porque siempre hablamos de las Model Driven Apps y hablamos de Dataverse y hablamos de, pues, las entidades comerciales como oportunidades, prospectos, cuentas. Pero bueno, creo que ahora vamos a tocar esa parte como que no es tan clara, y bueno, pues lo vamos a hacer de la mano con los mejores. Muchas gracias, equipo, los tres, por ser parte del evento, por siempre apoyarnos a pesar de la zona horaria. Tratamos ahí de ajustar los horarios para que fuera lo mejor posible para ustedes. Y pues bueno, es toda tuya la sesión. Adelante. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. Voy a presentar, a ver. ¿Ves mi pantalla, no? Creo que sí que se ve. ¿Sí? Permítemos. Ahí vamos a hacer el cambio. Luego, Listo. si tiene que presentar otro, podemos cambiar, ¿no, Sergio? Sí, ¿no? Sí, creo que lo tengo que hacer yo. Es que luego Sí, va a al presentar Adrián, ¿vale? Sí, Vale, pues indicas y te hacemos el avisamos, cambio. Sergio. Claro, Vale, claro. ok. Vale, bueno, bienvenidos a todos. Esta sesión, como comentaba Sergio, vamos a hablar sobre todo la integración de Dynamics 365 F&O y Power Platform. Como siempre, yo la parte de F&O no la controlo, no tengo ni idea, la verdad. Por eso me he pillado a los dos mejores que hay en el mundo, yo creo, de F&O para poder entender qué es lo que ocurre cuando pasan cosas por detrás. Vamos a ver algunos ejemplos, tenemos algún entorno montado. Os propongo también que participéis haciendo preguntas, que participéis planteando dudas, queremos que sea algo lo más práctico posible. Voy a empezar hablando yo un poquito para introducir, digamos, lo que es los distintos escenarios que hay y sobre todo los dos escenarios que vamos a ver ahora, dónde encajan y cuándo tenemos que hacer cada uno de ellos. Pero vamos a empezar presentándonos, ¿no? ¿Quiénes estamos aquí? Pues, ¿dónde está? Aquí. Pues yo soy Demian Rashkovan, soy CTO en Accenture y lidero todo el equipo de CRM y Power Platform. Aquí me podéis ver abajo. Y me acompañan, presentaros vosotros mismos si queréis. Dale, Adri. Pues yo soy Adrián Ariste, el zombie en la foto, privado de zombie del teletrabajo. Y nada, soy también MVP de Business Applications, pero de la parte del RP. Y llevo pues casi 12 años ya con esto, con el X++. Y yo soy Juan Antonio Tomás, lo que se supone que era un murciélago en la foto, pero creo que entre todo menos eso. Parece También un gato. Sí, parece un gato desde aquí, la verdad que sí. Soy también MVP en Business Applications desde el pasado octubre. Trabajo con Adrián y con Demian en Accenture, liderando la parte técnica del RP también, igual que Adrián, estamos en el mismo equipo. Y nada, pues hemos venido aquí a contaros un poco nuestra experiencia con estas integraciones out of the box, sería, ¿no? Entre Database y Customer Engagement con Dynamics 365 Finance and Operations. Exactamente. Vale, pues si dan las presentaciones, obviamente, como siempre, gracias a los partners que son sponsors del evento, como también organizador de eventos, pues sé la importancia que tienen los sponsors para este tipo de participaciones de eventos para poder llevarlas a cabo. Y muchas gracias a todos los sponsors, Gold, Silver y demás que han participado para poder apoyar a este tipo de eventos. La verdad es que, como siempre decimos, no se podrían hacer los eventos sin ellos. Hoy en día en los eventos online la verdad es que los costes son más bajos, pero antiguamente y espero que en el futuro cercano también lo podamos volver a hacer, los eventos presenciales,
pues tienen unos costos que si no, no se pueden abordar, como sitios, comida, etcétera, que son necesarios, ¿vale? Entonces, bueno, entrando un poco en la agenda, vamos a ver un poco la parte de integración de Dynamics con Dataverse y la Power Platform, distintos escenarios. Vamos a ver algo de despliegue y luego vamos a hablar específicamente de Dual Write y Virtual Entities. Vamos a ver un entorno que tenemos de pruebas para trastear con todo esto y ver qué hay configurado por detrás. No quiero aburrirlos mucho con PowerPoint, pero bueno, la idea es contar un poco los tipos de integraciones que podemos tener. Pensar que en un sitio tenemos el Finance and Operations con toda su base de datos, con toda su complejidad, digamos, y demás. Por otro lado tenemos Power Platform o el Dataverse en concreto para poder hacer integraciones de datos. Entonces hay distintas maneras de integrar datos. Imaginaros que estoy en un Dataverse, en un CRM tradicional y quiero integrar datos, pues hay básicamente 3 grupos de datos para integrar, ¿no? Lo primero es una integración simplemente de interfaz de usuario. Es decir, yo voy a mostrar datos que estén en FANO dentro del CRM, ¿no? Entonces, aquí puedo meter tareas, puedo meter un Power BI, o puedo embeber una Canvas App, por ejemplo, de una Power App de tipo Canvas, que tenga una conexión estándar con FANO y muestre un dato de FANO. Eso lo puedo embeber dentro de un Dataverse. Y es una forma de integrar. Digamos que este primer bloque realmente no estamos integrando información, no hay movimiento de información, simplemente estamos enseñando información que está en otro sitio a través de distintas estrategias, ¿no? Luego hay una parte que es de integración más de procesos, que es la que tengo aquí a la derecha, en donde, bueno, podemos hacer algo un poco más por detrás con unas APIs, a través de Customer Insights también, para poder hacer integraciones de procesos y demás, poder hacer segmentos y que eso pueda también integrar ciertas cosas, o a través de Power Automate también para integrar información. Pero sobre todo las que me interesan a mí son estas que tenemos aquí en el medio, en las cuales realmente vamos a hacer en casi todas un movimiento de datos. La primera serían las Virtual Entities y la segunda las Dual Write. Estas dos las vamos a ver ahora en particular, que son las que creo que son más interesantes para hablar, porque las otras al final sirven para cualquier integración, pero sobre todo FANO con Power Apps o con Power Platform, lo que tenemos son conectores estándar que estos dos integraciones nos van a venir muy bien y la dejo aquí aparcada porque ahora voy a hablar en la siguiente slide de esta voz en concreto. Otra forma es a través de un plugin, traerte datos o enviar datos y en .NET y al final pues integrar los datos de esa manera, coger un service bus en donde imaginaros que FANO a través de los, ¿cómo se llama? Los mensajes. Los business events. Los business events, eso. Dejamos mensajes gracias Juan en un service bus y vamos metiendo los datos en CRM a través de una function, a través de cualquier cosa que esté escuchando ese service bus. O también podemos usar de forma estándar los data flows para poder integrar información, ¿vale? Y mover datos de un sitio a otro. Pero bueno, las que más me interesan porque son estándar, digamos, no sé si son autos de box porque tienen también sus historias cada una de ellas, pero bueno, son las de Virtual Entities y Dual Write, que son las que me interesan a mí. Imaginaros que tenemos un entorno donde tenemos todo el Dataverse, ¿no? Y dentro de ese Dataverse tenemos la Power Platform por debajo. Puede tener lo que querramos, me da igual, para cualquier escenario me podría valer. Incluso podría ser un entorno donde tengamos el Dataverse con algo de Dynamics por encima, por ejemplo, un Customer Service, un Sales, Marketing, etcétera, o un portal o cualquier Model Driven App que tengamos de Power Apps, ¿vale? Podría ser cualquier aplicación. Entonces, si queremos integrar información con un Finance and Operations, antiguamente pues era un poco doloroso, ¿no? Había bueno, lo típico, integrarte como cualquier otra aplicación que tengas en tu sistema, ¿no? Al final requiere desarrollo, requiere trabajo, requiere mapeo y transformación de datos, bueno, todas las historias de integración. A día de hoy tenemos dos estrategias para integrar de forma nativa esa información. Una es a través del Dual Write, que lo que permite esto es básicamente que cuando yo escribo algo en Dataverse hay una serie de plugins que van a escribir en el FANO los datos que yo estoy actualizando aquí, es decir, se están sincronizando en tiempo real desde Dataverse a FANO y al revés también, desde FANO cuando tú modificas algún dato se dispara algo que no sé qué es en FANO y escribirá en la base de datos de Dataverse, ¿vale? Toda la configuración, luego la vamos a ver, de cómo se mapean los campos, de cómo se mapean las entidades, se configura en FANO. Es decir, nosotros podemos conectar directamente un FANO contra Dynamics, y lo vamos a ver luego, directamente controlándolo desde los sitios donde FANO pues, se controla todo, desde el SS, puedes conectar los entornos y a partir de ahí hacer todas las configuraciones. ¿Quieres comentar algo, Juan?
No, bueno, sí, ahora que lo dices, sí. Pero esto es para Sergio, que creo que solo se le ve a Demian en la cámara. Y a ver, que no se me ve a mí, pues está bien, pero tenemos aquí la belleza de Adri y es una pena que no se vea su cara en la sesión. Ah, es que yo no estoy en la sesión, no sé cómo se ve, la verdad. No, pues sale ahí como en directo solo tu cámara. ¿Alguien me va a presentar? Perdón. Sí, Adrián va a presentar después, sí. Ahorita, perdón, es que estaba... No, No, era por las cámaras, Sergio, por las cámaras. Que decía que es una pena que no se le vea a Adri la carita. No, Vale, pues nada, entonces el dual write te permite hacer esta integración y duplicar los datos de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, lo último que tenemos también es una forma de integrar información que es a través de entidades virtuales, es decir, esa funcionalidad que surgió allá por 2017, que se llamaban entidades virtuales, que luego estuvo un poco abandonado hasta hoy, hasta estos últimos meses, como una funcionalidad un poco, no deprecada, pero sí olvidada dentro de la plataforma, con un par de conectores, con CosmosDB y demás, pero que al final no se utilizaba demasiado. Hoy en día ha vuelto con fuerza para poder integrarse con un conector estándar con FANO. Y lo que permite esto es que desde un Dataverse tú puedas leer los datos que tienes en un FANO, incluso actualizarlos también, porque al final tiene para los dos sitios, pero los datos están en FANO, es decir, la entidad dentro de los datos de Dataverse, en la base de datos de Dataverse, que al final tiene un SQL por debajo, no hay ningún dato de FANO. Los datos siguen estando en FANO, pero cuando tú entras a una Model Driven App o a través de la API, tú consultas a través de la API de Dataverse, esa entidad automáticamente por debajo hay unas tuberías, digamos, que conectan directamente contra FANO y te traen los datos de FANO y te los enseñan y los puedes actualizar, ¿vale? Entonces, lo que suele surgir aquí, sobre todo, es ¿qué tenemos que hacer? O sea, ante cada uno de los escenarios, ¿qué nos convendría utilizar? ¿Vale? Y ahora voy a empezar a explicar distintos escenarios donde encaja bien Dual Write y otros escenarios donde encaja bien Virtual Entity. Básicamente, pensar que en Dual Write estoy duplicando la información, tengo la información en dos sitios, y con la Virtual Entity la tengo en un solo sitio, ¿vale? Obviamente que con los dos escenarios puedo consultar datos, porque lo consulto los datos, al final en Dual Write estoy consultando los datos que tengo en la base de datos de Dataverse y en el enfoque de Virtual Entity, cuando estoy consultando realmente me está trayendo en tiempo real los datos del Dataverse, ¿vale? del FANO, perdón. Luego, si quiero meter seguridad personalizada de estas avanzadas y demás que tenemos en Dynamics o en Dataverse, obviamente que con Dual Write puedo hacerlo porque tengo el dato en mi base de datos, en el Dataverse, pero con una Virtual Entity, pues no. Pues en el propio conector tendré que poner algo de seguridad, ¿no? Al final estoy leyendo un dato que viene de un sitio externo, no le puedo aplicar la seguridad. La seguridad que va a aplicar ahí va a ser la seguridad que tenga su usuario cuando esté creado como usuario dentro del FANO. Adicionalmente, para escritura se pueden usar las dos. Esto es algo que sí que ha cambiado en la Virtual Entities. Antiguamente no te permitía actualizar, ahora sí que puedes actualizar algo y te lo va a actualizar al origen de los datos. También podemos utilizar ambas dos para portales. Esto te abre un escenario de, bueno, muchos escenarios posibles, porque al final lo que puedes hacer con portales es, imaginaos un escenario en donde yo quiero poner las facturas a un cliente, ¿no? Y las facturas no las tengo en el Dataverse, las tengo en el FANO. Podemos utilizar tanto Dual Write como Virtual Entities para sincronizar la información o conectar la información con el Dataverse y del Dataverse exponerlo a un portal, ¿vale? Y de esa manera, imaginaos que si tengo una entidad virtual, podríamos incluso escribir directamente en el RP, ¿vale? Luego también podemos utilizarlos para triggers de workflows, de flows. En Dual Write lo podemos usar, en Virtual Entity no, pero si quisiésemos utilizarlo, podríamos utilizar un flow con un trigger directamente apuntando al FANO, ¿vale? Ahí no tendríamos que tirar directamente contra el Dataverse, ¿vale? Funcionalidades como campos rollups, de sumas y demás, pues con Dual Write puedes hacerlo porque tienes los datos y en Virtual Entity no podrías. Lo mismo para seguridad por campos, las vistas jerárquicas, que también son funcionalidades de Dataverse, para añadir actividades, integración con SharePoint, trabajar en offline. La realidad es que una de las cosas buenas que tiene la app móvil de Dataverse es que te permite trabajar en offline. Con Virtual Entity no puedes, tienes que ir en tiempo real a traerte el dato y si eso no está, pues peta, ¿vale? Básicamente. Luego, si queremos reducir el almacenamiento, claramente, si hago Dual Write, lo que estoy haciendo es subir el almacenamiento. Muchos entornos de Dataverse o de SRM, que seguro conocéis un montón de clientes o casos
en donde se pasan de los gigas que tienen contratados por la cantidad de licencias y están pagando dinerales por el almacenamiento. Muchas veces la Virtual Entity lo que te permiten es tener los datos dentro de Dataverse sin tener que consumir la base de datos de Dataverse. Y imaginaos en entornos muy masivos como, no sé, facturas o algunas transacciones que pueda haber en el ERP muy grandes, cargarlos en el Dataverse podrían ser muchos gigas, mucho dinero al mes, simplemente por tener los datos ahí. Entonces ahí es donde Virtual Entity sí que tiene mucha fuerza y permite un montón de escenarios. A nivel de rendimiento, claramente, tenerlo en dual write va a ser más rápido en cuanto a la experiencia de usuario, porque al final está consumiendo contra la base de datos del Dataverse directo. Si tuviese que ir a la Virtual Entity, pues cada consultita pues, tiene un paso más, ¿no? Tiene que ir hasta el ERP, traerse el dato y demás. Puede ser despreciable, pero al final, si son muy masivos, se puede intentar entender. Y luego también otra funcionalidad que hay aquí, la de Change Tracking, que también está disponible para dual write, que te permite hacer integraciones y saber qué ha cambiado y demás, que al final es una funcionalidad propia de SQL Server que te permite también utilizarlo en Dataverse, pues lo puedes utilizar con dual write, pero no con Virtual Entity, ¿vale? Creo que ahora hay otra slide. Esta es tuya, ¿no, Adri? Sí. Pero primero voy a compartir pantalla porque vamos a enseñar otra cosa antes. A ver. Dejo de compartir yo, ¿no? Sí, pero creo que tiene que cambiar Sergio algo para poder compartir la pantalla de... Bueno, yo le doy a compartir. No te vemos, yo veo tu pantalla, lo que no sé si lo ve la gente de fuera. Claro, la Sí, cosa es si la ve el vosotros resto del estáis en mundo. la reunión. Vale, pues... Sergio, ¿estás por ahí? Entiendo que el compartir pantalla y yo salgo ya sale mi recuadro, así que sí. Bueno, hace 3 años, casi 4 va a ser, Juan y yo dimos una charla de Dual Write cuando todavía estaba en preview. Y bueno, montar el Dual Write era manual. Manual de, pues había que crear usuarios de aplicación tanto en Finance and Operations, en Azure, en crearlos también, darlos de alta en CDS, por entonces creo que aún se llamaba. Sí. Y todo esto, pues bueno, se hacía a mano y a base de prueba y error terminaba funcionando. Sobre todo Esto error. ha cambiado un poco. ¿Decías? Que digo que sobre todo a base de error. Sí. Entonces, ahora cuando se despliega un entorno de Finance and Operations, sea tanto de desarrollo como de sandbox o producción, tenemos esta opción que es Power Platform Integration, y con marcar este check nos deja dame un elegir. minuto, Aira. ¿Puedes volver a es que ya no A los veo compartir. ni siquiera. Sí, ni siquiera los veo como participantes. Ahí está, de vuelta. Algo pasó. Ahí Pues, tú estás. Listo, acá está el contenido. Ahí está, pero no es que por un momento vale, se bloqueó todo, pero listo, estamos de vuelta. de acuerdo. Bueno, pues como comentábamos, todo esto en el último año ha cambiado bastante y ahora mismo desplegar un entorno de Finance and Operations tenemos esta opción en la integración de Power Platform, que con marcar este check y podemos elegir el tipo de entorno, ¿vale? Si es un 365 estándar, un Project Operations, esto no viene al caso, y si queremos un sandbox o el Subscription Based Trial, Debian no tengo ni idea de qué es. Pero como esto es un entorno de desarrollo, pues desplegaríamos un sandbox con darle a agree, y cuando se despliega este entorno, lo que pasa es que una vez está corriendo, empieza a crearse un entorno en Dataverse con el mismo nombre que tiene el entorno de Finance and Operations. Iba a decir lo malo, no es malo en realidad. Todavía no estaría las configuraciones de Dual Write listas. Y esto es lo que vamos a ver ahora en la presentación. Si entras al entorno en el Power Platform Admin Center, creo, si no Sí. recuerdo mal, se ve el entorno de Power Platform y además tienes las URLs, la URL del entorno de Finance a la que hace referencia. Es decir, antes teníamos que crear primero, que es lo que comentabas tú,
un entorno de Dataverse y luego ya linkarlo, y aquí ya te hace esa creación del entorno, te lo deja linkado y además te deja en la configuración para que puedas saber en todo momento, aparte de que se llaman igual, el link que tienes en ambos sitios, que luego también se ve. No, desde el Admin Center de Power Platform, de Power Sí. Platform. creo que era. Sí, ahí Aquí se lo ve. tenemos. Ahí cuando ibas al environment, ahí tienes la URL del entorno de Finance al que hace referencia. La clave de todo esto es que cada vez más vamos a ir viendo en este sitio, en Eso es. el sitio tradicional, digamos, del Admin Center de Power Platform, vamos a ver más elementos de Fanou, que a día de hoy se gestionan desde el LSS, que en un futuro cercano irán metiendo aquí también. De hecho, ya tendría que haber empezado a gestionarse ciertas cosas Sí. en el Admin Center y ir desapareciendo poco a poco desde el LCS, pero parece que va con un pelín de retraso. Pero vamos, que en un futuro cercano, toda la gestión de entornos que a día de hoy hacemos de Finance and Operations dentro del CS estará incluido dentro del Power Los tendremos Platform aquí. Admin Center. Van a unificar todo. Vale, y bueno, tenemos esta parte en la PPT porque si lo tenemos que hacer durante la charla no nos da tiempo, ¿vale? Entonces, una vez se ha desplegado el entorno, en la integración con Power Platform nos aparece este botón para configurar Dual Write. Si le damos clic, simplemente nos pregunta si estamos de acuerdo y que lo configuremos. Y ya se lanza la configuración de Dual Write. Y lo que comentaba antes, la creación de el API tanto en Dataverse como en Finance and Operations, lo hace este botón, ¿vale? Se pone la máquina en este estado de configurar Dual Write y lo que hace aparte es instalar las dos soluciones de Dual Write en Dataverse, ¿vale? Hay la orchestration y una core. Esto se instala automáticamente. Si tuvierais los entornos ya desplegados y quisierais configurar Dual Write, esas soluciones se instalan a mano. Vale, y como veis, esta captura de la izquierda es antes de empezar el setup de Dual Write desde el LCS. Veis que faltan los usuarios de Azure Active Directory, las soluciones que no están instaladas, y cuando ha terminado está ya todo instalado y correcto. Y además también hice una captura de pantalla de antes y después, y como veis, en la parte de Dataverse los application users están creados una vez se ha pasado el tiempo. Tarda una media hora, 45 minutos en configurar el Dual Write, pero es automático. Luego en esta configuración también, en el lado de Fanou, te genera las aplicaciones de Azure Active Directory dentro de la administración del sistema, que eso era un paso que, como decía antes Adi, teníamos que hacer a mano. Y lo que hace también es crear unos usuarios concretos para toda la sincronización de Dual Write. Es decir, cada vez que escribimos información en Dataverse y esa información se traspasa a Fanou, esa ejecución es realizada por el usuario que tenemos configurado dentro de la administración del sistema, dentro de las aplicaciones de Azure Active Directory. Tendremos el líder de aplicación que aparecía en ese checklist que ha sacado Adrià previamente y te dice el usuario que va a utilizar o el usuario que se va a encargar de escribir. Que es justo esto de aquí. Todos estos usuarios se crean con la configuración. Bueno, todos no, los referentes a la integración con Dataverse. Eso es. Y luego vamos a ver, una vez está instalado ya, está hecha la configuración, aquí en doble escritura, que bueno, la traducción es un poco de aquella manera, vemos que cuando cargue tenemos todos los mapeos out of the box, los que vienen preconfigurados. Si esto aparece vacío, ¿vale? Simplemente en Apply Solution seleccionaríamos esta solución, que es la solución, también está instalada en Dataverse, y le daríamos al aplicar. Y ya nos aparecerían todos los mapeos. Esto lo que es un mapeo que corresponde, los campos que corresponden en Finance and Operations, en este lado izquierdo, y en la derecha tenemos los campos de la tabla de Dataverse.
La sincronización de Dual Write puede ser bidireccional o en uno de los dos sentidos. Es con darle clic a este tipo, lo podemos cambiar. Entiendo que si es Dual Write debería ser la mayor parte de las veces bidireccional, porque si no, no... Aparte En mi opinión. Sí. Aparte de tener en un sentido u otro bidireccional, también tenemos la posibilidad de aplicar transformaciones sobre los datos. Por ejemplo, en Customer Engagement normalmente no se suele tener una tabla de países normalizadas, sino que son campos que se suelen escribir tipo texto. Entonces podemos hacer ciertas transformaciones. Por ejemplo, si nosotros creemos que los usuarios normalmente en Customer Engagement van a escribir España o Spain o no sé, en otro idioma, podemos hacer transformaciones para decir, vale, ok, si recibimos desde Database un España, nosotros lo traducimos a un ESP, que es el código ISO de 3 dígitos que solemos utilizar nosotros en los países. Lo mismo con Spain o lo mismo con la palabra que sea. Aparte de eso, también nos permite poner valores por defecto. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a dar de alta una cuenta en el CRM y se tiene que crear un cliente. Quizá tengamos un campo, como puede ser el grupo de impuestos, que no necesitamos o no queremos tenerlo dentro del CRM. Podemos poner también que por defecto, al recibir la información desde Customer Engagement hasta Finance and Operations, ese valor que es obligatorio dentro del ERP lo rellene con un valor que nosotros indiquemos por defecto. Esto es importante, Juanan, porque Sí. A nivel funcional hay que tener en cuenta que cuando tú metes un cliente en CRM suele ser algo muy sencillo y poco restrictivo, ¿vale? Incluso puedes crear un cliente con un nombre y ya está. En el ERP no te lo permite, necesitas meter la organización y 1000 historias. Hay que tener en cuenta que muchas veces hay que entender cuando haces el dual write que va a escribir en tiempo real en ERP, que si algo necesita ERP se va a quejar. Entonces hay que pasarle bien el valor predeterminado o bien la lógica de negocio, lo que vas a crear, un pedido, una oferta, lo que sea. Toda la lógica del ERP se va a lanzar. Con lo cual el dual write es muy bonito, pero hay que saber exactamente qué entidades vamos a sincronizar porque estamos trayendo la lógica del ERP al CRM, ¿vale? Y eso a veces cuando se dice quiero sincronizarlo todo, pues parece muy bien, pero claro, después cuando los comerciales están con un cacharrito como este en la calle y tienen que meter un cliente y tienen que meter 450 campos, no están muy contentos, ¿vale? Luego, también adicional a esto, tenemos la posibilidad en la parte de arriba, dentro de lo que es el mapping de la tabla, de incluir ciertos filtros para que no todos los registros que creamos en uno u otro lado se trasladen al otro sitio. Es decir, podemos, por ejemplo, con el tema de las cuentas, evitar que los prospectos de CRM aparezcan como clientes dentro del ERP. Entonces, podemos hacer los filtros que nosotros consideremos y así solo traemos la información que es realmente necesaria. Y con respecto a lo que decía Demian de que en el CRM era muy fácil crear una cuenta y tal, también tenemos que decir que hay que tener en cuenta que cuando instalas la solución de Dual Write, de repente en la aplicación de Sales te aparecen muchas cosas que hay que tener en cuenta para que cuando el cliente, el comercial vaya a dar de alta una cuenta nueva, sepa de qué está hablando, como por ejemplo el concepto del data area, la empresa, que es algo que no existe en el CRM y de repente te aparece un campo nuevo que es obligatorio y que de primeras nos hemos encontrado con que hay que explicar qué es eso. O sea, algo que, por ejemplo, para nosotros en la parte del RP, el concepto de empresa, el concepto de data area, de compañía, es como muy trivial porque lo llevamos utilizando desde el principio. Cuando hemos ido a hablar con nuestros compañeros del equipo de CRM, es como, vale, vamos a pararnos aquí primero y a explicar qué es esto y ya una vez que se entienda, continuamos. O sea, hay ciertos campos que te instala la solución, que te pone como obligatorio y que hay que entender bien y explicar bien a los usuarios para que sepan lo que están haciendo. Eso es importante también. Y Demian comentaba antes que, bueno, que todo el mapeo se hacía en el ERP, ¿no? Pero eso no es del todo verdad, porque esto que vemos aquí es una ventana embebida que en realidad es viene a ser el Data Integrator. Eso es. Vale. Sí que se hace desde el ERP, pero... De hecho, la configuración se guarda dentro de Database, ¿no? Sí, o sea, aunque la estamos viendo... si restauramos datos en un entorno de Financial Operations, el Dual Write no se pierde. Exactamente. Lo cual está bien, porque somos bastante de restaurar datos para hacer pruebas y demás. Luego, aparte, te puedes, cuando haces tus modificaciones en el mapping y demás, te puedes guardar la versión y luego aplicar soluciones y demás para hacer despliegues a producción. Lo puedes hacer, no tienes que volver a repetir todo el mapeo de las tablas, sino que lo puedes ir moviendo de un entorno a otro y demás. Sí, se puede incluso automatizar el
el tema de mover las soluciones con las pipelines de Azure DevOps. Como Con te eso gusta. todavía no nos hemos metido, pero se puede. Pero llegará. Esa es buena, esa tengo que intentar hacerla. Esa te digo yo que Y dentro de un mes como mucho ya está en el blog de Adri, seguro. eso hay que hacerlo. Y bueno, si queréis, vemos un ejemplo rápido de cómo funciona Dual Write, ¿vale? Entonces, aquí solo tenemos ejecutándose los grupos de clientes para tener un ejemplo sencillo. Si me voy a los grupos de clientes de Financial Operations, vemos que tenemos estos y yo voy a crear uno nuevo. Va a ser, lo vamos a llamar tester 01, prueba Dual Write y lo guardo. Y esto, una vez se guarde, muy rápido va. Tienes una app que se llama Test, que tienes ahí los grupos de... ¿De clientes también? Sí. Ah, Esta mira, fue sorpresa de ahora, rapidito. Está todo preparadísimo. Están solo las dos entidades, la que tenemos con Virtual Entity y la de Dual, ¿vale? vale, perfecto. Pues mira, aquí tenemos el grupo de clientes que acabo de crear. Y nada, funcionan las dos direcciones. Si lo edito y le cambio, le añado este texto en la descripción, vemos que esto se guarda y vuelvo al RP, refresco datos y vemos que se ha actualizado. Entonces, funciona. Está bien que funcione. Luego también otra cosa a tener en cuenta es la sincronización inicial, que cuando empezamos a activar el mapeo de las distintas entidades dentro del Dual Write, tenemos la opción de indicarle que nos haga una sincronización inicial desde Finance a Dataverse o al revés. O sea que si ya, por lo que sea, estamos implantando, pero ya tenemos creada una serie de cuentas o una serie de datos que queremos sincronizar, o como por ejemplo todo lo que estamos viendo ahora de grupo de clientes, grupo de proveedores, impuestos y demás, que es más bien información de parametrización más que información operativa, eso podemos hacer una sincronización inicial que además no va por el mismo camino que cuando se hace la sincronización en el día a día, en el trabajo. Cuando nosotros lanzamos esto que está enseñando aquí Adrián en la pantalla, la sincronización inicial al establecer el mapeo entre las dos entidades, esto funciona a través del DMF, crea un proyecto de exportación que saca toda la información, porque como seguro ya sabéis todos, el DMF es bastante más eficiente que hacer movimiento de información a través de OData. Una vez que esa información, que esa sincronización inicial ya se ha realizado, sí que es cierto que cada vez que nosotros vamos creando un grupo de clientes nuevos, por ejemplo, ahí sí que en el lado de la escritura dentro de FANO se llama como si llamásemos por OData a la entidad de Customer Group, básicamente. O sea, no es exactamente igual que las llamadas que hacemos por OData, pero hermanos gemelos. Entonces, esa es la diferencia también entre la sincronización inicial que podemos realizar y la escritura que se hace. Y luego, Demian, esto por dentro en el database, que son unos plugins, ¿no? O algo así. Nos metemos a verlo. Presentas tú, Sí. si quieres. Métete en make.powerapps.com. En el entorno este. Vale, lo tienes ahí, creo. Vale, perfecto. Vete a Solutions. Bajo el todo. Y busca arriba a la derecha, tienes el search. Busca Core, la palabra Core. Y pincha en el primero ese, en el de abajo. En el de abajo. Dual Write Core. Realmente lo que vamos a tener aquí en la parte de CRM, digamos, es cómo voy a hacer para enviar los datos a FANO. Pues es bastante sencillo. Si vas ahí a Plugin Steps a la izquierda, bueno, ahí los tienes también, están ahí, vamos. Son estos valores que están ahí. Estos son unas DLLs que están aquí registradas, que cuando yo hago algún cambio, pues aquí hay algunas máquinas en .NET que mandan los datos para aquel lado, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque al final todo está montado sobre soluciones de Dataverse y todo esto funciona aquí dentro. Además de estos plugins, imaginaros el pollo que es crear un cliente en el ERP, ¿no? En FANO, para crear un cliente hay que meter 850 tablas. Pues esas 850 tablas se crean en Dataverse cuando se monta Dual Write. Es algo a tener en cuenta porque la base de datos empieza a crecer, la configuración de las tablas empieza a crecer, hay que configurar la seguridad de todas estas entidades y todo eso, si vas a Back to Solutions y buscas la palabra Extended, hay dos soluciones, una de Finance y otra de Supply Chain,
que tienen todas las entidades que nos va a crear mágicamente. Por ejemplo, aquí tenemos en Finance unas 31 tablas, ¿vale? Que bueno, dice dimensiones financieras, Ledger, Payment Day, cosas que el CRM son cosas bastante extrañas para nosotros, pero son necesarias y solamente para crear un cliente, pues necesitas crear todo esto. No puedes decirle al DualRide que te cree unas tablas y otras no. Todo esto se va a crear, pero bueno, la parte financiera todavía, pero, perdona. No, digo que aunque cree las tablas, realmente, mientras que no se rellenen porque no las activamos el mapeo en la configuración, o sea, tampoco es mucho el crecimiento que tiene la base de datos, ¿no? Bueno, pero pesan unos cuantos gigas, pesa, porque esto también tiene las traducciones por detrás, tiene las vistas, tiene los formularios, tiene toda configuración, tiene un montón, ¿vale? Pero más grande es el otro, el de supply chain es la leche. Busca de vuelta Extended y ahí vas a poder ver el de supply chain. Que claro, aquí si te metes, pues aquí tenemos mucho más plugin steps y 92 tablas, ¿vale? De inventario, de factura, de línea de precio, Claro, es que solo con las de producto ya hay unas cuantas. Y las dimensiones si alguien quiere ver un poco cómo funciona el RP por dentro, pues que se instale DualRide y que se ponga a mirar todas las tablas que te crea esto, ¿no? Entonces, claro, cuando decía antes que al crear un cliente necesitamos rellenar todas estas tablas, también es necesario todas estas tablas, como decía Juan, en rellenarlas y hacer esa carga inicial. Si no, no funciona nada, porque nada se relaciona con nada, no tienen las organizaciones, los grupos de clientes, los grupos de clientes y de productos, no sé, hay grupos de grupos, todo dinámico. Y está muy bien. Una de las cosas que también habíamos investigado y que es también curioso es que el modelo de clientes y parties que tenemos en el RP y en CRM es completamente distinto. Como sabéis, en RP es bastante dinámico. Tú, una persona, un nombre, apellido, una dirección, etcétera, puede ser diferentes cosas dentro del RP, manteniendo esos datos de contacto. En el CRM, pues tienes unos campos y ya está, ¿vale? Entonces, al final hay todo un mapeo también de unas soluciones que hay adicionales a todo esto para, digamos, encajar todo el modelo de parties dentro de Dynamics o dentro de un Dataverse. Lo cual ahí ya destroza, digamos, un poco el modelo estándar de CRM y trae toda la complejidad que teníamos en el otro lado, que puede ser útil para determinadas cosas, pero de cara al usuario, pues ya es como trasladar una complejidad que es demasiado alta para un comercial que te pone el nombre de una persona nada más. Sí, te da más versatilidad a la hora de crear toda esta información y, bueno, básicamente es que lo que decimos siempre, que es replicar un poco, porque no es 100%, el modelo de datos que tenemos en el RP dentro de Dataverse para poder hacer una sincronización real. Y a raíz de lo que decía Demian de las tablas, claro, el mapeo de grupos de clientes parece que solo son esos 5 campos de la tabla de grupos de clientes, pero en realidad para poder usar el DualRide con grupos de clientes necesitas traerte también los datos de las formas, de los términos de pago, las formas de pago y los días de pago. Estos 3 que están aquí relacionados también son necesarios. Entonces, los grupos de clientes es una muy simple, es muy sencilla, pero por ejemplo, los clientes, lo que serían clientes, ya pues la lista es más larga. Ábrelo, la entidad y mira todo lo que hay relacionado. A ver, customers. Claro, además hay dos mapeos porque uno sería para cuentas y otro para contactos en el lado de... Aquí lo que hace es filtrar, porque en el RP lo que tenemos con los clientes que pueden ser de tipo organización o de tipo persona. Y en función de ese tipo, te crea una cuenta o un contacto dentro del RP. Y claro, y con clientes pues tenemos contactos, también se sincronizan los proveedores porque hay clientes que pueden ser proveedores y viceversa, grupos de clientes y de proveedores, las formas de pago, divisas, los impuestos, eso que está, estos 100% CRM y Dataverse. Exacto. Es esta complejidad la que comentaba Demian, que se añade esto en realidad. No estás solo sincronizando los clientes, sino todo lo demás. Al final, el DualRide nos quita la complejidad técnica, podemos decir entre comillas, porque nos ofrece ya una plataforma preparada para poder sincronizar datos entre las dos aplicaciones, pero añade la complejidad de negocio, de qué información tiene cada entidad, qué necesito, qué no necesito, y hay que estar sobre todo muy sincronizado entre los distintos equipos para poder
establece la mejor estrategia a la hora de sincronizar esta información, porque puede llevarte a un caos absoluto si te pasas metiendo datos en Dataverse que luego no sirven para nada, o que lo único que va a hacer es hacer el día a día de los usuarios más complejos sin aportarte valor. Entonces, hay que analizar todo esto bien en detalle antes de ponerte a sincronizar sin más. Y corriendo, que nos quedan las virtual entities y tenemos como 8 minutos. Vale. Y bueno, pues tenemos, aparte del dual write, lo que ha explicado Demian al principio, tenemos las virtual entities, que a mí me parecen una maravilla. Poder exponer las entidades públicas que tenemos en Finance and Operations, que son parte de esta lista que vemos del dual write, como virtual entities en Dataverse. Y esto, Demian, creo que has hecho una... En la aplicación, en la misma aplicación lo tienes, ¿vale? Donde lo abriste antes. Has hecho una app. Test. La experiencia del usuario es la misma, es decir, tú te metes aquí, la entidad esta de Vendor Groups es una virtual entity. Realmente los datos estos no están almacenados en Dataverse, están en FNO. Cuando tú actualizas la vista esta, pues o entras a un fichero, te abre directamente el RP. De hecho, créate uno nuevo, Adri, si puedes. Sí. El problema es que aquí me faltan campos, Debian. Me falta la Ya, empresa. pero te va a dejar. Con uno te ¿Sí? deja. Sí. Porque, a ver, hay que personalizar todos los campos, ¿no? Pero bueno, aquí hemos personalizado algo muy sencillito. Te va a dejar, lo que no te va a dejar es modificarlo. Entonces, intenta modificarlo ahora. No, porque esto entiendo que sería el ID. Exacto. Entonces, dale a Show Details. No, dale, quiero mostrar el error. Porque una de las cosas curiosas que tiene es que, claro, al tener esto tirando directamente del RP, lo que vamos a ver ahora, abre el ficherito que te has descargado. Entonces, aquí podemos ver el error que nos está dando. Si os fijáis, es un plugin. O sea, al final es un API, un plugin que está dando un error ahí en la Virtual Entity, y el error que nos da, entiendo que es un error que nos tira FNO. Con lo cual, directamente el plugin está intentando escribir en RP y el RP nos está devolviendo el error en tiempo real. Fijaros cómo para el usuario es completamente transparente, pero por detrás las tuberías lo que están haciendo es traernos un error directo del RP, que es un error muy tonto este, pero sí, cuando empiezas a montar es cosas el de ID, verdad, es la clave primaria al final de esa tabla. Es justamente el error que nos está tirando esto. Y mira, si te metes después en la parte de configuración, en el make.power, estamos antes viendo las soluciones. Vete a Solutions, filtra por Virtual y abre la primera, creo que es. Vale, aquí lo que tenemos es, abre las tablas, tenemos las dos tablas a la izquierda. Bueno, aquí están también la tabla de Vendor Groups, que es la que tenemos como virtual, ¿vale? Que al final, bueno, nada, es una entidad virtual, ¿vale? Que simplemente es una virtual entity, vuelve para atrás. Voy a hacerlo un poco más grande. Ah, sí, es que no lo veo. Y después ahí, vete a Virtual Entity Metadata, el último de abajo, que ahí tenemos la configuración de esta entidad virtual. ¿Ves que dice Virtual Entity Metadata, ¿vale? Y aquí tenemos pues esa configuración de los metadatos que tenemos ahí. Y despliega las tablas también, que justo lo tenemos encima de eso. Y tenemos a de Company, que no creo que viene predeterminada, y luego la de Vendor, que al final, si la veis ahí, es una entidad normal, ¿vale? O sea, podemos, bueno, añadir columnas no te deja, ¿vale? Pero podríamos ver relaciones, podríamos hacer historias como si fuese una entidad normal. De hecho, lo que veíamos antes del formulario, que no tenía campos, pues habría que venir aquí y meterle los formularios que tenga esto, ¿vale? Aquí, en principio, si esto termina de cargar, ahora, en teoría, lo que está haciendo es tirar de los metadatos de FNO para mostrarnos los campos que tiene esta entidad, ¿no? A ver si lo consigue. Pero debería estar tirando de ahí. Si quieres, puedo intentar abrirla desde el nodo de tablas en vez de aquí de la solución. No sé si va a tardar. Bueno, Además, debería ser igual. Así, ¿no? Vaya. Cierto demo. Sí. A ver, si filtro además en las tablas por RP, las que llevan entre paréntesis MSRP son Virtual Entities de Dynamics Financial Operations. Y mira, aquí tienes las... Pues estos datos, estos campos son los que vienen del otro lado, ¿vale? Y si vas a formulario,
te permitiría meter estos campos dentro del formulario que antes, bueno, cuando entramos solamente teníamos un campito, ¿no? Pero desde aquí podemos personalizarlo. La ventaja de esto es que la experiencia de usuario y de personalización es la misma que cualquier persona que trabaje con Dataverse, lo puede meter en aplicaciones y demás, pero el dato no está almacenado en Dataverse, sino que está directamente en el RP. ¿Vale? Hay que a tener en cuenta eso, son llamadas directas con HTTP, Vapor Data, contra FNO. FNO tiene paradas para hacer despliegues que no son rápidas del todo, como mínimo media hora se te va en cada despliegue, más luego las actualizaciones que hace Microsoft una vez al mes aproximadamente, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante eso, Juan, porque esto, al ser en tiempo real, si Eso está es. parado el RP, la Da Virtual error. Entity no va, o sea, no te trae Entonces, nada. hay que tener... En el Dual Write no tenemos ese problema, ni siquiera en Exacto. escritura. Exacto, hay que tener en cuenta eso porque hay que tener en cuenta las paradas de FNO, que sobre todo en arranque no suelen ser pocas, pero luego no así como mínimo una vez al mes vas a tener tienes que contar con una hora de parada, que se suele hacer de forma nocturna, pero bueno, para en sitios en los que se trabaja 24 horas hay que tener en cuenta todas estas cosas. Y luego también en cuanto a indicaciones que se suelen dar a la hora de trabajar con Virtual Entities, para la gente de FNO hablo porque en cuanto a Dataverse sé menos, pero para la gente de FNO es las mismas indicaciones que se da cuando vas a trabajar con los endpoints de OData. Si vas a trabajar con un volumen de datos muy alto, editando muchísima información, muchas llamadas y demás, no es recomendable, igual que no es recomendable utilizar OData. Si no, pues sí, perfectamente lo puedes utilizar. Básicamente las mismas indicaciones las que nos da Microsoft en cuanto a esto. Exactamente. Y lo hemos clavado, 50 minutos. Sí, mira, que has faltado un minutillo. Sí, luego estaba viendo el otro día una demo en donde estaba el Dual Write, ¿vale? Estaba el FNO, dentro de FNO se había metido una Canvas App, que el origen era Dataverse, de una entidad sincronizada con FNO. Claro. Entonces, usaba la Canvas App, escribía en Dataverse y en tiempo real escribía en el FNO. Entonces era como que estaba escribiendo en FNO, pero a través del Dataverse. O sea, dar una vuelta un poco... Pero curioso, ¿no? Bueno, así lo tienes en todos los sitios, no sé. Sí, pero curioso. Porque al final, bueno, da toda la vuelta y te llega, sí. al mismo sitio. Curioso. Y al final yo creo el mensaje final es siempre el mismo, es la convergencia entre Power Platform o Dataverse o Customer Engagement y Finance and Operations cada vez es más grande, ya no solo en cuanto a usabilidad para los usuarios, sino también para la gente que trabajamos de manera profesional con esto, con tema de Power Platform Admin Center que se van a integrar también, o sea, en todo. Esto cada vez está más unido y hay que subirse al carro o te quedas por el camino. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí, la verdad es que me parece bastante interesante y confuso al mismo tiempo el escenario que acabas de mencionar. Ni siquiera me lo puedo imaginar. No sé si lo pudieras detallar un poco como para entenderlo. La verdad es que suena bastante interesante. Sí, no, imagínate que, por ejemplo, tienes, yo qué sé, una oferta y tienes una fase en donde tienes que hacer una aprobación y tienes que marcar alguna cosa. Entonces, tú puedes tener esa oferta que con Dual Write se sincronice con FNO. Dentro de FNO tú entras en la oferta y tienes que hacer una aprobación y la aprobación se hace en el Dataverse. Entonces, para pasar esa aprobación, pues, abre la oferta en FNO y dentro, embebido, puedes tener una Canvas App con un botoncito bonito de estos de aprobar. Eso se aprueba en el Dataverse y se sincroniza a través de Dual Write de vuelta al FNO. Con lo cual, una aprobación de oferta que podría ir a través del Dataverse, lo haces a través del Dataverse, pero también lo estás haciendo en FNO a la vez. La idea es olvidarte de que son dos aplicaciones. Intentar escribir en cualquier sitio y con el Dual Write te da igual, ¿no? Entonces, debería ser ese el camino, o sea, de unificar realmente los dos mundos. Claro, sí, o sea, no fijarte más, pero entonces lo que dices es, ¿tienes una app que está embebida en FNO? Exactamente. Sí. Ok. Claro, tú en FNO, tanto a través de customización como de personalización, puedes embeber aplicaciones de Power Apps. Canvas Sí, de Apps. Canvas, y esa Canvas internamente se conecta a Dataverse. Eso es. Yo también vi algo parecido que creo que era para temas de calidad, que al final lo que hacía era montarte una pantalla bastante bonita con semáforos para si pasaban los test de calidad o no. Entonces, con una Canvas App puedes montar algo bastante llamativo para el usuario,
bastante más llamativo que un formulario estándar de Finance. Y entonces también integraban o embebían esa Canvas App dentro de un formulario de FANO porque el usuario accedía a través de ahí. Y eso, la información, pues bien por Virtual Entities o bien por DualWrite, lo que va a hacer es ir navegando, pero al final vas a tener toda la información en el mismo sitio igual. Te da también más posibilidades para hacer cosas un poco diferentes. Tenemos una pregunta Bien. de Carlos Cabañas, que pregunta si se tendría algún límite en cuanto al consumo de la API de Dataverse, ya que se tiene un número de llamadas límite, bueno, por hora y demás, bueno, los límites de uso fair use que llama Microsoft. Efectivamente, todo esto tira de las API de Dataverse y consume de las API de Dataverse, con lo cual tenéis que tener en cuenta también que ese consumo no se vaya a pasar, pues si no va a empezar a dar errores. Con respecto al dual write, cuando hay un error o porque esté caído el CRM o por lo que pueda pasar, hay reintentos, hay control de errores y demás, con lo cual en ese sentido no habría problema, ¿vale? Se volverían a intentar, pero hay que tener en cuenta que esto también pues, aumenta el consumo de API, ¿vale? En el lado de Finance, de momento, y muy de momento, no tenemos ninguna limitación en cuanto al número de llamadas que se puede hacer a las APIs, pero Todo llega, ¿eh? va a 2, 3 venir. años Sí, de sí, retraso no, llega. está en la va a venir seguro. documentación. Lo que sí que hay que tener en cuenta es implementar lo que salió hace poco con el error 429, con el throttling para poder dar prioridad según qué servicios y demás. Pero de momento no hay limitación. Ya, imagino que llegará en breve. No hay más preguntas, ¿no? Sobre Yo esto. no he visto ninguna más. Es correcto, sí, no. Bueno, pues digo, muchas gracias por habernos compartido pues, este tema que la verdad no he tenido la oportunidad de revisarlo. Creo que lo voy a hacer hasta que tenga un proyecto. La clave, Sergio, te voy a decir cuál es. O sea, yo no lo hubiese revisado jamás si no hubiese tenido un equipo de FANO como el que tengo al lado. La clave de todo esto es cambiar un poco el paradigma de los típicos proyectos de Dynamics hasta ahora, que está el equipo de FANO en un sitio y el equipo de CRM en el otro. Cada vez tienen que trabajar más juntos. Cuando están las dos herramientas juntas, obviamente, que a veces son proyectos puros FANO y ya está, o puros CRM con otras historias, con SAP o con otras historias, pero cuando está Dynamics FANO y Dynamics CRM o Dataverse, los equipos tienen que trabajar juntos porque la interconexión es directa y es un poco cambiar el paradigma de trabajo. Eso implica, bueno, en clientes no tanto, pero en partners tradicionales que tienen los equipos muy estancos y incluso hasta comercialmente los comercializan como productos diferentes. Cambiar un poco esa filosofía y esos paradigmas que ya deberían estar destruidos. Nosotros, por ejemplo, solemos trabajar juntos y diseñar juntos las soluciones, porque realmente tú vendes una plataforma y cada vez es más una plataforma. Con esto que estamos hablando de meter FANO dentro de Power Platform, pues directamente es que va a ser una app más, ¿no? Muy gorda, pero... Sí, creo que acabas de tocar un punto importante en el no separar a los equipos. Creo que es lo que debemos de ver más como organización. Pero bueno, definitivamente si tienes el equipo de FANO en la organización, pues entonces cuando puedes hacer esa sinergia que debería ser muy transparente. Si no lo tienes, creo que sería un poquito más complicado el camino. Exactamente, y así. Así que nada, espero que sobreviváis hasta el viernes. Sobre todo, estáis haciendo un trabajo genial, ¿eh? Enhorabuena. Correcto. Pues bueno, muchas gracias a los tres por la sesión. Ha sido bastante interesante. Se ha grabado, obviamente va a estar disponible para los que no la puedan atender. Genial. Y pues bueno, agradecerles. Seguimos con las sesiones. Visiten el sitio de BizAppsLatamSummit.com y en cada charla los va a llevar a un link directo para unirse a la sesión. Muchas gracias, que tengan un buen día, buena tarde. Gracias a todos. Gracias. España. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.